Hola, ¿qué tal, trader? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver lo que pasó esta semana en el mercado de US30 desde el lunes 18 de septiembre hasta el viernes 22 de septiembre. Vamos a ver la estrategia que utilizamos en New York y obviamente vamos a ver cómo pudimos gestionar nuestros trades, nuestras entradas de forma que tuvieran altas probabilidades, ¿ok? Lo primero que yo hago es obviamente ver si esa semana hay noticias. Primero me voy aquí a Forex Factory y me doy cuenta de toda la semana cómo va a estar, ¿ok? Vemos que el día lunes no hubo noticias que afectaran el dólar estadounidense. Eso es muy importante. Me interesan las noticias que afectan al dólar estadounidense, ya que esas son las noticias que tienen relevancia en el mercado de US30, porque el US30 es el índice que abarca las 30 empresas más grandes en Estados Unidos. Por ende, si el dólar americano se ve afectado, el índice del US30 también se ve afectado, sea de forma positiva o sea de forma negativa, igual va a tener relevancia en el mercado y en el precio, ¿ok? Entonces, el día martes vemos que había una noticia a las 7:30 de la mañana, pero no afecta mi operativa, porque mi operativa es abriendo la bolsa en el Open de New York, que es a las 8:30 hora Ecuador, ¿no? Si tú eres de otro país y estás viendo este video, pues simplemente adáptate a tu zona horaria, ¿ok? El día miércoles vemos que había noticias fuertes en el dólar estadounidense, pero a la 1 de la tarde, cosa que no tenía importancia en mi sesión, ya que es a las 8:30. Vemos el día jueves, había una noticia a las 7:30 y había noticias a las 9 de la mañana, pero la noticia de las 9 de la mañana era de mediano impacto en el precio, ¿ok? Era una carpetita anaranjada. Las carpetitas rojas son las de alto impacto y las carpetas amarillas son las de bajo impacto, ¿ok? Esta noticia no era tan fuerte y obviamente era media hora después de mi apertura, donde lo más probable es que yo ya haya tomado mi entrada, ¿ok? Y el día viernes sí había noticias fuertes. En la sesión a las 8:45 vemos carpetas rojas en el dólar estadounidense y ese día sí no quería operar, pero operamos por la comunidad que estamos operando en vivo, entonces tenía que guiarlos a ellos si iban a operar. Entonces, pues obviamente bajamos el riesgo, ya no entramos con el mismo lotaje, con el mismo riesgo, pero salimos súper bien ese día a pesar de que hubo noticias. Tratamos de cuidar la gestión, tratamos de igual mantener el equilibrio. Teníamos una semana muy bendecida, no fallamos ni un día, no fallamos ni un trade, una semana súper bendecida. Cabe recalcar que hay semanas también en las que no siempre salimos positivos, pero nos hemos dado cuenta que con esta estrategia la mayoría del tiempo salimos positivos y nos va bien. Tenemos rentabilidad a largo plazo, que es lo que más me interesa a mí como trader, ¿no? No tener un día bueno, sino tener un mes bueno, tener un trimestre bueno, tener un semestre bueno, tener un año bueno, ¿no? Un mes, un día, una semana a cualquiera le puede ir mal, pero tener un año completo de buenos resultados, eso es algo muy importante en el trade, ¿ok? Dicho esto, vamos a empezar. El primer punto es ver las noticias, tener cuidado con las noticias, ¿ok? Porque si solamente entramos al gráfico, a analizar las velas, el price action, la acción del precio, y no vemos la noticia, pues nos puede coger desprevenido que el precio suba de golpe o se caiga de golpe y nosotros ni enterados de que hay noticias, ¿no? El primer punto para mí es importante saber si ese día hay noticias y a qué hora hay noticias para nosotros estar lo más precavido del mundo o incluso no operar si es que hay noticias fuertes y justo en la sesión, ¿ok? Dicho esto, el segundo paso es obviamente hacer un análisis en un gráfico limpio. No solamente irnos a la estrategia, sino hacer un análisis en un gráfico limpio.
hacer un análisis desde macroestructura hasta microestructura, desde semanal, desde mensual, desde diario, desde daily, desde 7 horas, desde 4 horas, desde 5 horas, en todas las temporalidades que tú creas conveniente ya hacer un análisis, perfecto, hazlo. Hazlo porque es algo que nos va a ayudar como trader a ver nuestras zonas de oferta, nuestras zonas de demanda, nuestros puntos de entrada, nuestra tendencia, nuestra estructura, ¿ok? Tenemos que ir viendo nuestra estructura, desde dónde sale el precio, desde dónde el precio tiene reacción, hacia dónde se dirige, cuáles son nuestros puntos de liquidez y todo esto demás, ¿ok? Si tú quieres aprender a hacer un análisis correcto y de forma profesional, perfecto, puedes inscribirte a mi academia de trading donde tú vas a aprender desde cero hasta lo más profesional, aprender todos los conceptos que me funcionan. Y soy de los pocos traders que operan en vivo. Así que te conviene aprender sí o sí si tú quieres dedicarte a este mundo del trading. Si no te quieres dedicar al trading, perfecto, no pasa nada. Pero si te quieres volver un profesional y el mejor en este campo, te recomiendo aprender dentro de la academia, ¿ok? Aquí está mi cuenta de Instagram también, me puedes seguir. Tengo muchos testimonios, resultados en mis historias destacadas. Sígueme en mi cuenta de Instagram para que tú también puedas ver cómo nosotros lo estamos haciendo y cómo la comunidad está creciendo, ¿ok? Y por último, suscríbete a mi canal de YouTube. Estamos ya casi a nada de llegar a los 500 suscriptores. Tenemos videos de 5.000 vistas, 3.000. Estamos impactando a un montón de vidas, estamos impactando a un montón de trading a cambiarles su forma de hacer trading en los mercados de sintéticos y en los mercados de índices bursátiles. Ok, vamos a ver ahora sí el US30, cómo el US30 esta semana se movió, ¿ok? Cómo pudimos gestionar estas entradas, cómo pudimos sacarle beneficio. ¿Ok? Vamos a ir directo al día lunes, ¿ya? El día lunes teníamos, este era el mínimo del día anterior, tenemos el mínimo del día anterior, teníamos una estructura, obviamente que estaba comenzando a caer, pero que aún obviamente pues podría darse una compra, ¿ok? Recuerden que el precio también, por lo general, el precio lo que hace es neutralizar liquidez. Entonces el día lunes, vamos a irnos para atrás. Ok, vamos a irnos desde aquí. Vamos a ver cómo funciona esta estrategia y vamos a ver qué pasó en Londres. Ok, en Londres vemos que el día domingo, el domingo amanecer lunes, el precio en Londres, ya, en Londres, en la sesión justo tenemos este escenario. Entonces teníamos el mínimo del día anterior aquí y obviamente hicimos una entrada por neutralización del mínimo anterior, del día anterior, ¿ok? Y tomamos el trade, obviamente buscamos el 1 a 3, llegó al 1 a 3, perfecto. Día súper positivo el día lunes, todo esto lo vimos en vivo, ¿ok? Y vamos a ver qué nos hizo en Londres el siguiente día. Ya. Aquí hay algo muy importante del día martes. Ya. El día martes teníamos noticia, que podemos ver, teníamos una noticia a las 7:30 de la mañana el día martes. Entonces, a las 7:30 de la mañana, el precio hace esta caída fuerte, ¿no? Y por lo general, cuando hay una noticia antes de la sesión de New York, antes de la apertura de la bolsa, cuando hay una noticia antes, una hora antes, media hora antes, por lo general, la noticia nos deja la dirección del día. Nos deja la dirección del día. ¿Por qué? Porque si la noticia sale positiva, sale a la alza, nos quiere decir que ese día el precio va a seguir subiendo. Por lo general, obviamente hay excepciones, ¿ok? Y este día la noticia cayó, fue hacia abajo, teníamos igualmente
ruptura de estructura. Veamos que el precio obviamente quería más caer que subir. Y lo que hicimos, aquí les voy a dar otro tip muy importante. Yo lo que hago en las sesiones, en la estrategia que utilizo, es siempre tener clara mi dirección y buscar el order block más cercano a mi sesión. En este caso, el order block más cercano en mi temporalidad de 15, 30 minutos, obviamente era este. Pero cuando veo que el order block está muy lejos de mi sesión, yo me bajo una temporalidad de 5 minutos, ¿ya? En una temporalidad de 5 minutos, cuando está muy lejos de donde yo pienso que el precio va a ir, por ejemplo, en este día yo decía el precio se va a caer tan rápido que no me va a dar oportunidad de entrar. Entonces, el order block más cercano era este. Si yo me iba por este order block de acá arriba, me hubiera quedado fuera de ese día, ¿ok? Y esto lo vimos en vivo, la gente aprovechó, ¿ok? Entonces, estas son las formas en las que yo gestiono las entradas. Tomamos esa entrada en vivo, entró y ¡pum! Directo al take profit. Salimos super profit 1 a 3, vamos a irnos de nuevo a 15 minutos y nos dimos cuenta que esta entrada incluso nos dio más. Ya nos dio más, muchísimo más del 1 a 3, pero obviamente yo les muestro el ejemplo del 1 a 3. ¿Ok? Esto fue en New York el día martes. Vamos a ir al día miércoles. ¿Ok? Tenemos que el precio está lateralizando. En Londres, quiero que vean lo que hace en Londres. Ya, ok, miren, esto es lo que teníamos en Londres el día, el día miércoles, ¿no? En Londres el precio salió a la alza. Después de esta caída, el precio tuvo una subida interesante. Y obviamente, pues el precio sube y llega a este order block, ¿no? Que la mayoría de traders hubiera tomado este order block en la sesión del miércoles, lo hubiera tomado un stop loss por encima y obviamente su take profit por aquí, ¿no? Pero ¿qué hicimos nosotros? Nosotros buscamos compra en el order block más cercano a nuestra sesión y obviamente buscamos el 1 a 3. ¿Por qué buscamos compra en 90 ese día? Porque nosotros entendemos que el precio siempre va a buscar neutralizar primero liquidez antes de expandir. ¿Ok? El precio siempre busca tomar liquidez y obviamente lo más razonable era que el precio regresara a esta zona y cayera. Mire, el precio cayó esta vez, cayó el día martes, regresó y miren, teníamos esta zona donde el precio debería haber dado un movimiento hacia la baja si quería seguir cayendo en ese momento. Ok, pero entonces, ¿por qué el precio sube? ¿Por qué el precio sube? Para neutralizar liquidez. El precio tuvo que haber hecho esto, ¿no? O por lo menos tuvo que haberse quedado en estas zonas por aquí y en Londres caer o algo así, ¿no? Si quería seguir cayendo, pero no fue lo que pasó. No fue lo que pasó. Entonces, esta zona, el precio obviamente se la llevó, ¿ya? ¿Y qué me quiere decir eso? Me quiere decir que el precio quiere ir a buscar una zona más arriba, más arriba. Y si nos vamos a una temporalidad de 4 horas, vamos a borrar, vamos a dejarlo aquí en limpio. Si nos damos cuenta, en una temporalidad de 4 horas teníamos liquidez por encima de todo eso, ¿ok? Teníamos liquidez ahí por encima de todos esos máximos y obviamente si nos vamos a una temporalidad de 6 horas, vemos que teníamos un Fair Value Gap, teníamos un vacío de liquidez en esta zona, ¿ok? Vamos a revisarlo. Teníamos un vacío de liquidez en esta zona, ¿ok? Aquí está. Vemos que tenemos un vacío de liquidez acá. Teníamos un Fair Value. Entonces,
Ese día yo busqué compras porque teníamos ese Fear Valley acá arriba, ¿no? Todo esto era un vacío de liquidez. Todo esto era un vacío de liquidez. Teníamos por encima neutralización y obviamente, pues, ¿no? Toda esta era la liquidez que teníamos que neutralizar. Nuestro take profit llegaba justamente a la neutralización de esa liquidez y teníamos el Fear Value, ¿no? Entonces, el día miércoles el precio abre, buscamos el bloque más cercano y ¡pum! Take profit, take profit. Obviamente ahí sí ya llegó al Fair Value, llegó al vacío de liquidez, rellenó y el precio se cayó, ¿no? Sacó los stop loss también de los traders retail, los que estaban entrando aquí en esta zona y obviamente el precio se fue súper bajito. Ya, entonces aquí me volvió a confirmar que el precio estaba en una estructura bajista. Vamos a ver qué más pasó. Ok, ok. Se me adelantó un poquito, se me adelantó un poquito. Vamos a darle un poquito para atrás. Mm, ok, vamos a darle un poquito para atrás a este día miércoles. Vamos a darle ahí justo en la sesión. Ok, vemos que el día martes el precio neutraliza liquidez, toma el Fear Valley, llega al Fear Valley y se cae demasiado fuerte. Una entradota, se cayó muy fuerte. Nosotros como traders nunca vamos a entender el 100% del mercado. O sea, yo puedo anticipar un movimiento, pero el 100% del movimiento no lo puedo anticipar. Solamente que fuera Houdini, que fuera un mago, que fuera qué sé yo, ¿no? Alguien a otro nivel. Pero nosotros como traders, nosotros solamente podemos especular lo que puede pasar en el mercado. Y nosotros como traders nos interesa y como inversionistas nos interesa sacar un porcentaje de rentabilidad. Nos interesa tomar una parte del pastel y perfecto, y salir. Imagínense aquí ser más ambiciosos y con un pelito no salíamos en profit, ¿no? Salimos en profit y ¡pum! El precio se cayó, ¿ok? Vemos que el día miércoles el precio obviamente ya se había llevado eh, toda la estructura alcista que había dado y obviamente nos deja estructura bajista, ¿ok? El día miércoles tenemos en la sesión de Londres que el precio cae, ya lo que voy a buscar en New York es el retroceso y obviamente pues teníamos este order block que era la última vela bajista antes de toda mi subida y luego ese order block fue invalidado, ya, y si ese order block era alcista luego se convierte en bajista, ¿verdad? Se convierte en un break. Entonces en este breaker yo iba a tomar mi posición, ya, yo iba a tomar mi posición, entonces buscaba el order block más cercano y perfecto. Miren aquí lo que pasó, vamos a irnos a una temporalidad más baja porque mucha gente no va a verlo, ¿no? Ya, entonces, ¿qué pasó aquí? Primero, el order block, el precio llega a nuestro breaker, ¿no? Llega a nuestro breaker, ponemos 50 pips de stock y ponemos 150 pips de take profit, ¿no? Obviamente, después de que neutralice el mínimo anterior, tenemos que tener cuidado, porque el precio, una vez que neutraliza liquidez, tiende a darse la vuelta o tiende a darnos un retroceso, ¿ok? Entonces, en este caso el precio nos sacó justito en el 1 a 3. Yo, la verdad, cerré como en el 2.8. En el 2.8 cerré, no cerré en el 3 porque neutralizó liquidez y obviamente pues yo tenía pensado que el precio iba a regresar
y pues no quería pasar ese retroceso, no me quería aguantar ese retroceso, ¿no? En este caso, si no hubiéramos cerrado, nos sacaban break-even, lo más probable, o nos podía sacar incluso en stock, ¿no? El precio subió a buscar estos bloques de aquí, de 15 minutos, estos bloques más altos, pero primero reaccionó en el breaker y nos dio la entrada, ¿no? Entonces, una muy buena entrada. El día miércoles también salimos profit, lunes profit, martes profit, miércoles profit. Vamos a ver cómo nos fue el día jueves, ¿ok? Vamos a ver cómo nos fue el día. No, esto fue el día jueves, jueves profit. Vamos a ver cómo gestionamos el día viernes. Ok, nos damos cuenta que el día viernes el precio no neutraliza el mínimo anterior en Londres. Ya, respeta la última vela bajista antes de la subida, respeta este mini order block. Obviamente tenemos una tendencia bajista, y si buscamos el order block más cercano a nuestra sesión, hubiera sido este para vender, ¿no? Que de hecho sí lo tenía en cuenta, pero yo no quería vender acá abajo o en estas zonas de acá abajo. Siempre quería buscar estas zonas de acá arriba. Entonces, como veo que en la sesión de New York tengo el mínimo del día anterior, el mínimo del día anterior, y por lo general el precio neutraliza liquidez y tiende a darse la vuelta. ¿Ya? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque hay mucha gente que entra a la ruptura del mínimo, pone su stop loss de 50 pips y pone su take profit por debajo. Cosa que el precio sabe eso, neutraliza, hace un falso quiebre y se va a buscar los stocks. Entonces nosotros lo que hicimos es entrar en esa neutralización, pum, perfecto, y take profit, ¿ok? Este día no tomamos un 3%, nomás tomamos como un 2%, para ser sinceros, porque el precio se quedó mucho tiempo acumulando y sabíamos que la estructura era bajista. Había noticias a las 8:45, una noticia muy fuerte que incluso obviamente entramos a menos lotaje a esta hora. Ya una noticia muy fuerte, tuvimos más cuidado el día viernes sí entramos con un poquito más conservadores en el mercado. Pero esto es parte del trading, ¿no? Tuvimos una semana perfecta, super profit, en la cual no tuvimos ningún SL, ningún stock. Entonces fue una semana muy buena. Vamos a ver cómo nos va esta semana. Espero que nos vaya de igual forma, pero esa fue la forma en la que gestionamos las entradas. Y obviamente, como les digo, primero hacer un análisis en un gráfico limpio para luego obviamente gestionar entradas con estrategias, ¿no? Buscar el bloque más cercano a nuestra sesión dependiendo de la estructura y obviamente los puntos de neutralización de liquidez. Ok, chicos, espero les haya gustado esta clase. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Síganme en Instagram para que vean todas las entradas que subo todos los días. Vean mis historias destacadas para que vean todos los resultados que estamos teniendo. Y si tú quieres aprender a ser un trader profesional y aún no tienes los conocimientos completos, te invito a estudiar dentro de la academia, ya que en esta academia tenemos una formación profesional y tenemos miles de testimonios y resultados de personas que ya son rentables y que ya están teniendo resultados gracias a la información que tenemos nosotros. ¿Ok? Nos vemos en la siguiente, chicos. Chao, chao.